definíamos el concepto de reino de Dios, por resumirlo y tenerlo así de una forma más sencilla, ¿no? En la parte de abajo, el reino de Dios consiste en el pueblo de Dios que está en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios, ¿no? En el Edén, pues el reino de Dios, el pueblo de Dios era Adán y Eva en ese momento, estaban en el lugar de Dios, que era el huerto del Edén, y estaba bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de su palabra, de su mandato, lo cual se resquebrajó tras el pecado, pero vemos como Dios ya nos va dando pistas, especialmente con el pacto de Abraham, en el que hace esas promesas, en el que le promete una descendencia, un pueblo, que le promete una tierra y que le promete esa bendición bajo el cual Dios gobernará, ¿no? Y ya vimos el anterior domingo cómo esa promesa del pueblo que se le hizo a Abraham se cumplió con la nación de Israel, cómo creció en número ese pueblo y además Dios en su misericordia y fidelidad a sus promesas los rescató de la esclavitud y ahora los dirige, una vez sacados de Egipto, los dirige a esa tierra, ¿no? Pero antes de darlos esa tierra, veremos cómo Dios pues, les da su ley, la cual va a establecer la forma en que Él les da su bendición y bajo el cual establecerá su gobierno. Entonces vamos a ver esto un poco. Primero, esa ley, ¿no? Esa ley que pues, muchas veces la gente vemos los mandamientos, las leyes, como algo que coarta nuestra libertad, pero realmente esta ley que Dios daba a su pueblo en ese momento iba a redundar en una gran bendición para ellos y en consecuencia también, bajo la misión que les da, debía redundar en bendición para el resto de las naciones. Esa ley debería hacer que ese pueblo fuera diferente, fuera único y pudiera ser utilizado para dar a conocer a ese Dios, al Dios verdadero, al resto de las naciones y pudieran dar, ser bendición para esas otras naciones, ¿no? Entonces, esa bendición de Dios, por un lado, está en esa ley, pero luego también estará en la propia presencia de Dios que se hará manifiesta en el tabernáculo. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan estos puntos. Primeramente, lo que se ha venido a denominar el pacto mosaico, el pacto que Dios hace a través de Moisés con el pueblo de Israel. Eso lo vemos, bueno, hay varios pasajes a lo largo de Éxodo, pero uno que es clave es Éxodo 19, del versículo 3 al 8. Dice así, dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, ahora volvemos a ese versículo, pero una pregunta que lanzo, ahora ya podéis deshabilitar los micrófonos, los que quieran participar. Dice, ¿qué promesa incluye este pacto por parte de Dios? ¿Cuál es la condición que deben cumplir Israel? ¿Y cuál es la misión de Israel? Vuelvo al versículo. O sea, primero, ¿qué promesa da Dios en este pacto? Ya lo tiene subrayado, ¿no? Que será un especial tesoro entre todos los pueblos. Tengo subrayado muchas cosas, pero para esa pregunta es esa, efectivamente, ¿no? Es esa promesa que Dios establece para su pueblo, pero ¿qué condición tenían que cumplir para esa promesa? Bueno, guardar el pacto, lo que pone ahí. Y guardar el pacto, obedecer, ¿no? Claro. Obedecer. Fijaros que no está diciendo tenéis que obedecer para que yo os salve. No hablamos de la salvación de ir al cielo, ¿vale?
sino la salvación. Ellos fueron salvos de la esclavitud no por su obediencia, hubo la gracia. Y después de esa salvación, para que ellos reciban la bendición, les pide obediencia, ¿no? Esto es muy diferente. A veces creemos, pues, lo hemos visto en otros pasajes, ¿no? En el Antiguo Testamento no se salvaban por cumplir la ley. Hemos visto que era por fe, como era en el caso de Abraham y demás. Entonces, esa salvación de la esclavitud del pueblo de Egipto y demás, lo que se le pedía, era de gracia, pero la obediencia era para que pudieran recibir esa bendición. ¿Vale? Y para cumplir, ¿qué misión tenían que cumplir? Ser reino de sacerdotes y gente santa. Exactamente, exactamente, exactamente. Esa era la misión que tenía que cumplir este pueblo. Primero, tenía que dar obediencia al pacto, a todas las leyes que vienen a partir de Éxodo 20, ¿no? Los clásicos 10 mandamientos y después detalles de toda la ley. Entonces, ellos serían ese especial tesoro para Dios y podrían cumplir esa misión de ser reino de sacerdotes y gente santa, por la cual ya podrían dar a conocer a ese Dios al resto de naciones. Vemos, ¿no? Seguro que se nos viene a la cabeza muchas similitudes con esa revelación que en ese momento pues estaba limitada a ello, pero que hoy en día pues para el pueblo, ¿no? Para su iglesia, pues vemos bastantes similitudes en ello, ¿no? Entonces vemos en estos pasajes que hemos leído, primero, cómo Dios hizo un juicio con los enemigos de Israel, en este caso el pueblo de Egipto, ¿no? Los destruyó. Después vino la salvación, ese pueblo fue redimido, Israel, y reconciliado con Dios, pero para ello necesitaba también esa fe que se manifestaba en la obediencia, ¿no? Esa confianza que el pueblo de Dios, Israel, por favor cerremos los micrófonos, esa fe de ese pueblo debería manifestarse a través de una obediencia en todos los mandamientos y leyes que estableciera Dios, y así podrían cumplir esa misión de ser un pueblo especial para Dios, siendo sacerdotes y dándole a conocer al resto de las naciones. Como aquí hay gente que sabe mucho, entonces no hago una introducción, directamente lanzo la pregunta, porque muchos conocéis la ley, lo que significaba, que ahora era la ley para ese pueblo de Israel. Entonces, ¿qué función? La pregunta es, ¿cuál es la función de la ley que les da Moisés a todo el pueblo para Israel? ¿Qué función tenía esa ley? Pues según lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, era una función de hacerles conscientes de su pecado. Efectivamente. Esa es una, eso lo encontramos en Romanos 3:20, lo leo. Digo, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Efectivamente, ahí lo encontramos, Romanos 3:20. Y del mismo Pablo, pero en otra carta, nos da aún más, otro detalle más y otra función más de la ley. Era el ayo que llevaba a Cristo. Efectivamente. Se enfocaba a Cristo. Gálatas 3, 23 y 24. Lo voy a decir en otra versión que traduce la palabra ayo, que pues en el siglo XXI no sé cómo no se utiliza, ¿no? Dice, antes de venir a esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, el ayo era el que cuidaba, el que guiaba, ¿no? Encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Es decir, la ley, como hemos dicho, la ley no era para hacerles salvos, sino la ley lo que hace, tanto a ellos como a nosotros. Hoy no tenemos las leyes mosaicas en su plenitud, tenemos sus principios a través de los mandamientos que Dios nos ha dado para la Iglesia, pero eso, incluso esos mandamientos, los que no vamos a ser salvos por cumplirlos, pero lo que sí que nos hace ver cuando nos comparamos con lo que deberíamos ser, con lo que somos, vemos nuestro pecado. Pero al mismo tiempo también nos ayuda a ver esos mandamientos, el estándar que Dios tiene. Nos ayuda a conocer la santidad de Dios, la perfección de Dios, y nos guía en ese camino a ser más como Él, ¿no?
Y ¿Alguien? otro propósito de Sí, la ley, yo creo que eran cosas prácticas, ¿no? Que estos dime. eran un pueblo de esclavos que salieron y no tenía pues leyes para gobernar, y Dios era un Dios de orden y les Sí, dio para que ellos también podrían reconocer este Dios que les salvó y rendirle efectivamente. pues lo que deberían. Sí, sí, efectivamente, o sea, comparado con todos los pueblos que había alrededor, ningún pueblo tenía un Dios tan cercano, ningún pueblo tenía una ley tan justa y tan equitativa, ¿no? Y vamos a ver luego una cita de Pues una... yo creo que puedo decir algo. Por Ujú. supuesto, por supuesto. Sí, yo creo que la ley también tenía otras funciones muy, Ujú, muy importantes, ¿no? ujú, Que es cómo el pueblo tenía que relacionarse con Dios, ¿no? En la ley se expresa absolutamente todos los pasos detalladamente cómo relacionarse el pueblo con Dios. También la ley tenía una organización, cómo relacionarse entre el pueblo, entre ellos, ¿no? Lo que es ujú. ahora pues una ley civil, me parece que se llama esto, no sé. Ujú. Bueno, y además también tenía una función de reglas de salud. Prácticamente eso era muy, muy importante también, ¿no? Que aparte de las otras cosas, ellos se seguían por estas reglas para evitar contagios y epidemias. Ujú. Sí, sí, tenía alguna de esas funciones prácticas, efectivamente, y eso lo vamos a ver también ahora cuando hablemos del tabernáculo, aunque lo vamos a decir brevemente, y los sacrificios, todas las leyes ceremoniales que eran necesarios para esa relación con Dios, efectivamente. Gracias, Jorge. Vemos de nuevo aquí un poco el proceso, ¿no?, que hemos venido hablando. Primero, este pueblo son salvos por gracia, ¿no?, de la esclavitud. Hemos dicho que por gracia y no porque fueran obedientes. Y Dios les da esa ley no para que fueran salvos, sino para que, ¿cuál debería ser esa respuesta de este pueblo a Dios por esa salvación, para poder ser su especial tesoro? Y eso pues implica todo lo que ha dicho Jorge y lo demás, ¿no? Las relaciones entre ellos, con Dios, pero necesitan, para poder ser ese especial tesoro, esa nación santa, ese pueblo que pueda ser el predicador, de alguna forma, del Dios verdadero, el representante del Dios de los cielos al resto de las naciones. Pero hay un problema de cómo puede ser un pueblo pecador, cómo puede relacionarse con un Dios santo y perfecto. Y ahí es donde establece esas leyes ceremoniales, las leyes religiosas en cuanto a los sacrificios, al tabernáculo donde estaría la presencia de Dios. Esa es por eso que establece todas esas leyes. Es curioso cuando uno lee Éxodo, yo diría que hay más capítulos relacionados con el tabernáculo y los sacrificios que con la liberación del pueblo de Egipto, ¿no? Y es curioso la importancia, aunque a veces pues, nos resulta un poco pesado en nuestra época ver todos esos detalles que tienen que cumplir la construcción del tabernáculo, todos los detalles de las ropas sacerdotales, de los sacrificios, que hoy en día, palabra por palabra, pues a lo mejor no nos habla mucho, pero como principio todo ello nos habla de la necesidad que tenía este pueblo de establecer unos principios para relacionarse con un Dios santo y perfecto, ¿no? Y todo ello para que ese pueblo pues, pudiera reflejar esa santidad de Dios y diferenciarse del resto de las naciones. Por ejemplo, María Ángeles, ¿podrías leer Levítico 11 del 44 al 45? Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Bueno, Levítico ya pues es todo leyes, 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 ¿no? Y todo esto era para que ese pueblo realmente, si tenía que ser esa nación santa, esa nación de sacerdotes, de cara a ser intermediarios entre Dios y el resto, necesariamente tenían que alcanzar esa santidad, ¿no? Reflejar esa santidad del pueblo de Dios. Y leemos también Levítico, que nos muestra cómo Dios intenta restablecer esa relación entre Dios y su pueblo, que quedó resquebrajada por el pecado. Lo intenta hacer de una manera parcial, por eso este capítulo se llama así, el reino de Dios parcial, porque no es el perfecto.
nos dice que andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esta frase se repite mucho en varios pasajes y nos habla de cómo Dios está intentando restaurar esa relación entre su pueblo y él, ¿no? Segunda de Corintios 6, 16 nos habla de la importancia, pues, en esa época era el tabernáculo, pero como ahora nosotros somos templo de Dios, ¿no? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos en el Antiguo Testamento cómo eso apuntaba a lo que llegaría cuando el propio pueblo, como hoy es su iglesia, el templo de Dios estaría dentro de nosotros, pero establece también ese contraste entre su pueblo, la santidad de su pueblo y aquellos que no son su pueblo. En el caso de Levítico y en esta época que estamos hablando del Antiguo Testamento, Dios estableció ese tabernáculo, estableció ese sistema de sacrificios para él habitar y poder relacionarse con su pueblo, pero hoy en día son los hijos de Dios los que son el propio templo de Dios y Dios vive dentro de nosotros por medio de su Espíritu, ¿no? Y marca también esa separación, esa diferencia entre el pueblo santificado por Dios y el pueblo que no tiene su confianza puesta en Dios, ¿no? ¿Alguien si quiera comentar algo de lo que hemos hablado hasta aquí? Esto es una... Sí. Una palabrilla. Es que estoy viendo la palabra restaurando, sí, y me estoy dando cuenta de que, en cierta forma, lo que también se busca es restaurar esa relación anterior, puesto que después de 400 años de cautiverio, la relación con Dios se había ido perdiendo, de tal manera que al final Dios no permite que ninguno de los que salieron entre en la tierra prometida. Entonces, y cuando le da la ley a Moisés, y cuando baja Moisés del monte, ¿qué es lo que se encuentra? En un momento han perdido toda la relación, y entonces eso de que ese sería su pueblo, pero su pueblo se había apartado mayoritariamente de él, creo yo, vamos, también. O sea, restaurar la relación. También es restaurar la relación. Sí. Bueno, su pueblo. Sí, yo he dicho restablecer, pero aquí tengo que restaurar, efectivamente, vamos, son sinónimos, ¿no? Perfecto. ¿Alguien que quiera comentar otra cuestión? Salvador. Sí, yo quería decir que eso que has dicho, efectivamente, que seréis, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, es verdad que lo dice bastantes veces. En Ezequiel solamente ya serían por lo menos 4 veces. Y en otros profetas también. O sea, que simplemente... Sí, perfecto. Bueno, está bien ese chequeo, por si acaso yo me equivoco, y lo digo de verdad, ¿eh? O sea, a veces se me puede tirar un poco la pinza. Gracias. Perfecto. Y mira, esta frase me gustó porque ahonda un poco en cómo la ley, estamos hablando de hace 1500 años, o 1500 más o menos, lo que se cree, en la época de Moisés, toda esta ley, cómo hoy en día, que fue dada para la bendición de ese pueblo, cómo hoy en día aún sigue siendo bendición para el siglo XXI. Fijaros, dice, se ha dicho que las raíces de la civilización contemporánea, en particular las estructuras jurídicas de Occidente, se remontan a la ley común de Inglaterra, que a su vez se remonta a la jurisprudencia de Roma, y las estructuras legales de Grecia. Pero precediendo e influyendo incluso a esas está la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Nadie puede negar la realidad histórica de que todo el mundo ha sido bendecido a través de la influencia del Decálogo en el mundo occidental. Este tuvo una influencia formativa en nuestras propias estructuras legales. Se habla mucho de los derechos humanos, de los derechos... Pues todos esos principios aún se basan en principios establecidos por Dios desde la antigüedad, ¿no? Entonces vemos como esa bendición serán benditas todas las naciones en ti, vemos que se cumple plenamente en Jesucristo, ¿no? Pero como ya incluso a través de esa ley ya vemos repercusiones en la bendición de todas las naciones, ¿no? De todas las épocas. Luis Felipe, sí. Solamente a decir que es curioso que hoy en día, como esto yo también creo lo de Sproul, ¿no? Que se ha dicho ahí que
La bendición sobre todo el mundo en muchos sentidos procede de estas leyes y lo que Dios nos comunicó. Pero hoy en día muchos quieren hablar de valores y morales, pero sin esta base, quieren dejarlo fuera del contexto de Dios. Pero realmente si buscamos y profundizamos, vemos que están arraigados en las cosas de Dios. Efectivamente. Sí, se ha excluido, bueno, sabemos que se ha excluido de todo ámbito, ¿no? A Dios, y se intenta cambiar semánticamente las palabras y demás, pero aún inconscientemente, aquellos que no creen en Dios y no son conscientes, pero inconscientemente, algunos de esos valores, porque otros, pues, sabemos que la corrupción del hombre les lleva, pues, a perder toda racionalidad de lo que es bueno y es malo, pero aún en esa inconsciente, muchos de esos valores, algunos de esos valores que defienden no son conscientes, pero en realidad están defendiendo lo que Dios ya ha establecido ya en nuestros corazones, incluyo, ¿no? Esas leyes naturales que hay en nosotros, pero en esas leyes establecidas para la nación de Israel en aquella época. ¿Sí? Y vamos a ver también otros ejemplos de cómo todo lo que se estableció hasta ese momento, esa época, cómo ya empezaron a ser bendecidas el resto de las naciones de una forma parcial, ¿no? Pues veremos que todo eso luego se cumple en Jesucristo, en Gálatas nos dice Pablo, pero ya hay un cumplimiento parcial de esa promesa de que en ti serán benditas todas las naciones. Y vemos, por ejemplo, las mujeres de Moisés, que se supone que eran prosélitas, pero no eran del pueblo de la raíz de Israel, tuvieron bendición al unirse al pueblo de Israel. Rahab, cuando entran ya a conquistar la tierra prometida, no venía de Israel, pero entran dentro del pueblo de Israel y disfruta de las bendiciones que hay dentro de Israel. Ruth, ¿no? Moabita, no era de una israelita que era Noemí, también entra a formar parte del pueblo de Israel y por ello se adhiere a esas bendiciones, porque en aquel momento la única forma, vamos a llamar, de salvarse, de formar parte de las promesas de Dios, era convertirse en israelita, ¿no? Formar parte de ese pueblo. Vemos que hoy en día, pues, es formar parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Jesucristo se erige como ese representante de Israel perfecto, al cual nos unimos y por el cual también nosotros somos herederos, coherederos de esas promesas, somos ese injerto, ¿no? Que habla Pablo en Romanos. Y bueno, aunque lo hemos visto, pero por condensarlo, ¿no? Como estamos haciendo en cada capítulo, cómo todos estos hechos nos hablan o apuntan hacia Jesucristo. Lo hemos dicho, ¿no? De cómo la ley nos lleva, es nuestro ayo, nuestro guía, que nos lleva a Jesucristo, y cómo el tabernáculo y los sacrificios permiten, de alguna forma, cómo establecer una relación, restaurar esa relación entre el pueblo de Dios y el propio Dios, ¿no? A través de esos sacrificios, ya sean de perdón, de alabanza, etcétera. Aunque no debemos olvidar que esto llega en su plenitud con Cristo. María, ¿podrías leer tú Hebreos 10 del 19 al 20? ¿Hebreos 10? Versículos del 19 al 20. Vale. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, ya está. Es decir, su cuerpo, efectivamente, ¿no? Como ahí vemos el cumplimiento final de a lo que apuntaba ese tabernáculo y ese lugar santísimo al que solo podía acceder una vez al año el sumo sacerdote, ¿no? Para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? Estamos con esas 3 promesas, ¿no? Que le hace Dios a Abraham, un pueblo, bendición, y quizás uno de los más conocidos, ¿no? Que es la llamada tierra prometida, que vemos cómo se desarrolla, pues, desde Números hasta el libro de Josué. Aunque luego, como vimos en la bendición de Jacob a Judá, entra una nueva promesa que es la de un rey, que veremos más adelante, ¿no? Como una 4ª promesa. Entonces leemos en Deuteronomio, dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes,
tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que habrá dado. Vemos como en ese patrón del reino de Dios, es decir, lo que Dios quiere que sea su reino, el lugar, esa tierra que les dio ese Edén, ese huerto, tenían todo lo que necesitaban, una tierra rica, que no había escasez, y de alguna forma esa tierra prometida es el nuevo lugar donde Dios les quiere llevar, donde tampoco hay escasez, donde hay riqueza y donde podrían disfrutar de esa bendición de Dios, ¿no? Vemos aquí, pues, paralelismo, ¿no? de esa riqueza, de esos ríos, de ese agua, de ese fruto del que podrían disfrutar. Pero vemos, ya apuntabais alguno, ¿no? Como José Luis, con lo del becerro de oro, cómo el pueblo estaba entusiasmado en el libro de Éxodo, en Éxodo 19, sí, cumpliremos todo, y luego en Éxodo 20 y pico, pues también vuelven a confirmarlo. Todo lo que nos ha dicho Jehová, lo cumpliremos, ¿no? Cumpliremos nuestro pacto con él. Pero vemos que el pueblo de Dios a través de, pues pongo ahí, de Éxodo capítulo 15 al 17, Éxodo 32, Números de los capítulos 11 al 14, empieza a murmurar, criticar, ¿no? Se habla de las 10 murmuraciones, pues que querían agua, que querían comida, que querían carne, luego se hacen el ídolo del becerro de oro, que por qué solamente tiene que profetizar Moisés, ¿no? Su hermana María y su hermano Aarón, pues también intentan ahí hacer una sedición. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos continuamente esa infidelidad del propio Israel a lo que se había comprometido. Israel se había comprometido que sí, iba a obedecer en todo a Dios, pero continuamente se queja, critica. El propio Moisés le dice, este pueblo que es rebelde, y Dios le dice, no se quejan contra ti, realmente se quejan contra mí, ¿no? Es algo parecido a lo que dice Samuel luego en el libro de Samuel. Y es así lo que hacemos también muchas veces nosotros, cuando nos quejamos a veces con alguna circunstancia y eso, pues a lo mejor es Dios que ha permitido esa circunstancia y realmente nos estamos quejando contra Dios. Qué bueno es Dios que también nos permite, ¿no? Venir a su presencia e incluso mostrarle a veces nuestra situación, nuestra queja, y qué paciente es con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así fue también con el pueblo de Israel. Uno cuando lee lo de Israel, uno puede decir, pero a ver, te ha sacado de una forma milagrosa, de una forma poderosa, de una forma increíble, del que te has quedado mirado, de cómo derrotó a los egipcios, abrió el Mar Rojo, desplegó todo su poder con las plagas, y al poco tiempo ya estás así, ¿no? Y a veces entramos en ese ciclo, yo creo que también nosotros en nuestra vida, ¿no? Vemos un gran milagro de Dios en nuestra vida y al poco tiempo ya empieza a veces la desconfianza, la incertidumbre, la duda, y qué bueno es recordar muchas veces las bendiciones que Dios nos ha dado para ver cómo Él no nos deja de lado y está siempre al control de todo. Y esa misma misericordia y paciencia fue la que tuvo Dios con el pueblo de Israel a través de la intercesión que Moisés hacía, ¿no? El pueblo se quejaba, Dios a veces decía que lo quería destruir, Moisés intercedía en oración, Dios les perdonaba y les proporcionaba esa comida, esa bebida, ¿no? Son ciclos que se van sucediendo a lo largo de estos capítulos. Pero el culmen ya es en Números capítulo 13 y 14, cuando ya están pues a punto de entrar en esa tierra prometida y mandan a los 10 espías para que vean, espíen, ¿no? Hagan un informe de esa tierra y vuelven pues mostrando una falta de confianza en Dios, ¿no? Dios les había librado hasta ahora, pero parece ahora que esos gigantes les atemorizan y quitando Caleb y Josué, los demás dan un informe negativo y que no van a ser capaces de conquistar esa tierra. Y por ello, ante esa falta de fe en la promesa de Dios, Dios establece un juicio contra ellos. Ninguno de ellos entrará en la tierra prometida, solamente Josué, incluso luego Moisés, ¿no? Tiene también un traspiés y tampoco entrará.
Solo será Josué y Caleb los que entren en esa tierra prometida, porque durante 40 años andarán por el desierto y toda esa generación morirá, y será la nueva generación la que entraría a conquistar esa tierra prometida. Valentina, ¿podrías tú leer 1 Corintios 10 del versículo 1 al 12? A ver de qué manera estas situaciones que vive Israel nos deberían afectar o enseñar a nosotros. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Tú misma, Valentina, y los que quieran participar también, ¿qué cosas podemos sacar, qué lecciones podemos sacar de este comportamiento de Israel, para lo cual fue escrito para nosotros, ¿no? Qué curioso, como lo dice Pablo, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar? Bueno, yo veo que los pecados antiguos son los mismos que los de ahora. Eso sí. Las cosas que lección número 1. Claro, no, el ser humano no ha cambiado mucho, al contrario, yo creo que somos muchas cosas mucho peores, ¿eh? Y bueno, pues que estemos advertidos, ¿no? Porque ellos sufrieron unas consecuencias de toda esta situación y nosotros también las podemos sufrir. Y no nos creamos que porque ya somos salvos y ya tenemos mucha doctrina y mucho conocimiento y a lo mejor muchos años de andadura, pues ya no necesitamos más, sino que tengamos cuidado, ¿no? Porque cuando uno se descuida y cree que ya no necesita nada, es cuando catapló, cae en el hoyo. Entonces, estar siempre alerta, siempre perseverante, siempre atento y siempre agarrados a Dios, ¿no? Para que Él sea el que nos vaya guiando, ayudando, sustentando y perdonando, ¿no? Y bueno, un poco así. ¿Puedo hablar yo, José Luis? Aunque no me llame José Luis, puedes hablar. Perdón, Felipe. He dicho José Luis, es que lo tengo a José Luis en la cabeza. Bueno, a ver, yo creo que todo este relato del Antiguo Testamento, del Éxodo, ¿no? Existe un gran paralelismo con cada una de la vida de nosotros, o al menos con la mía, ¿no? En donde la esclavitud en Egipto, yo la comparo con la esclavitud que uno tiene personalmente con el pecado. Y luego viene esa promesa y uno comienza a andar por el desierto, ¿no? Esos 40 años que ellos caminan por el desierto es igual a la vida que uno lleva, ¿no? Que uno... Pero fíjate, ¿cuál es la consecuencia? ¿Por qué ellos llevan esos 40 años en el desierto? Ya, a ver, pero déjame terminar. Ah, vale. Perdón. Sí. Entonces, efectivamente, la vida que nosotros llevamos, ¿no? Sí. Es una vida que sí, que estamos agradecidos a Dios y que reconocemos a Dios, así como el pueblo de Israel en su momento reconoció a Dios, pero el momento que uno cae en pecado y en desear cosas, ¿no? que no corresponden, ¿sí? Comienza esa insatisfacción y ese alejarse de Dios, ¿no? Porque uno comienza a querer cosas que no están dentro del plan de Dios,
Entonces eso hace que se aleje uno de la presencia de Dios y eso crea una insatisfacción, ¿no? Y comienza la idolatría, y comienza el pecado, y comienza la fornicación, ¿no? Y efectivamente sí, era un pueblo salvo, porque el Señor los había salvado, a pesar de todo este tipo de cosas, les había prometido una tierra prometida, ¿no? Entonces yo sí que veo ese paralelismo. ¿Por qué eran 40 años? Por la desobediencia del pueblo, efectivamente, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Pero yo creo que existe todos estos hechos para que uno se identifique con todo esto. Y yo siempre cuando leo el Antiguo Testamento, yo sí que he comparado esa vida, ¿no? Con mi propia vida, ¿no? Que caes, te levantas, caes, te levantas, caes, te levantas, pides perdón. Y muchas veces las circunstancias de la vida hace que uno pierda la perspectiva de ese amor de Dios y esa inmensidad de cariño que Dios nos tiene, ¿no? Y esa tolerancia que Dios nos tiene y ese perdón inmenso que tiene frente a nuestra desobediencia, ¿no? Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera comentar? Aquí 1 Corintios 10, 1, 12 nos muestra ahí para qué fue escrito, qué lecciones podemos sacar. ¿Cómo nos habla este texto también hoy para nuestra vida? ¿Nadie más? Muy bien. Pues efectivamente, más o menos lo que habéis dicho. Y efectivamente ese paralelismo, ¿no? de la esclavitud de Egipto con la esclavitud de nuestro pecado. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta? Pues nuestra plena confianza en Dios. Fijaros, Dios les había prometido esa tierra y por no confiar en que Dios podía cumplir esa promesa, el pueblo pues fue enjuiciado, ¿no? Y murió en el desierto durante 40 años andando y murió esa generación, y esa generación no alcanzó esa promesa de la tierra prometida. Y en Hebreos, no sé si Hebreos, no lo tengo por aquí apuntado, pero no sé si Hebreos 3 o Hebreos 4, también nos habla de este texto, de cómo hoy en día aquellos que tampoco tienen fe, confianza en la promesa de Dios de esa tierra prometida que son los cielos, ¿no? El máxima expresión y el máximo cumplimiento de nuestro lugar es los cielos, pues aquellos que no tengan esa fe en las promesas de Dios a través de Jesucristo, tampoco alcanzarán la promesa, ¿no? Y morirán sin alcanzar aquella tierra prometida en los cielos para toda la eternidad. Muy bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Continuaremos el próximo día pues hablando de esa nueva generación, ¿no? Hay una generación que muere en ese vagar por el desierto durante los 40 años y después ya viene una nueva generación a la cual Dios le recuerda su pacto. Por eso en Deuteronomio pues vemos muchos pasajes que se repiten de Éxodo, ¿no? Muchas leyes, incluso los 10 mandamientos vuelven a recapitularse, porque a esa nueva generación le tiene que dar de nuevo esa nueva ley para que ese pueblo viva bajo la bendición de Dios en la nueva tierra que les promete dar, ¿no?